Bueno, ya hemos descansado un poquito y vamos a retomar la ponencia con David Parcerisa. Es un placer contar con él en este congreso sobre los orígenes ocultos desde la humanidad. David, bienvenido. Bueno, deciros que David Parcerisa es investigador, escritor y conferenciante con una trayectoria de unos 24 años dedicada al estudio del fenómeno ovni, la parapsicología y los enigmas de las antiguas culturas. Está especializado en la cultura sumeria y su interrelación con los dioses antiguos, los llamados Anunnaki. David es dibujante, guionista de cine y ha realizado múltiples cortometrajes en los que ha participado como actor. Es autor de libros como El guardián del zodiaco, Los Anunnaki, creadores de la humanidad e Iluminado por las estrellas. David Parcerisa nos hará un recorrido por las líneas de sangre de los híbridos semidioses y su expansión monárquica. Qué mejor momento que este, ¿verdad? El título de su ponencia: Los hijos de los dioses Anunnaki, las líneas de sangre de los híbridos semidioses y su expansión monárquica. Adelante cuando quieras, David. Gracias. ¿Eso suena bien? Buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Me gustaría empezar con una pregunta. Me gustaría que levantarais el brazo a aquellos de vosotros que por primera vez os introducisteis en el tema Anunnaki gracias a Zecharia Sitchin. Bueno, no los voy a contar uno por uno, pero bueno, bastantes. Yo personalmente pienso que Zecharia Sitchin, que dicen los ingleses, este señor fue el que introdujo el tema, un tema muy olvidado de la historia, parece como que no existía, quizás por ser la primera gran civilización. El tiempo había borrado muchas de sus huellas, de sus vestigios, pero ahí estaba. Entonces, siempre han quedado como en un segundo plano autores y lingüistas como Samuel Kramer. Considero que realmente pues, tuvo una visión quizás un poco ingenua del tema, pero como mínimo no fabuló tanto. ¿Funciona bien este micro? ¿Se oye bien esto? No sé si... Bueno, yo me oigo bastante como una caja hueca. Entonces, claro, Sitchin le podemos colgar la medalla de ser el pionero, el que de alguna forma pues, presentó todo este tema, pero analizando todos estos textos, y no me voy a cansar de decirlo, uno se va dando cuenta de que es un camino muy espinoso, el de la investigación de la antigua Sumeria y de la interacción del ser humano con estos antiguos dioses. Y digo esto porque realmente hay que estudiar muchísimo, hay que leer muchísimo, y toda la información no la vais a encontrar en 4 documentales resumidos de History Channel, por decir algo, sino que hay que leer muchos libros, y también está bien diferentes interpretaciones, pero lo que yo aconsejo a todo el mundo es que cojáis la traducción literal de estos textos antiguos, y ahí vais a encontrar un montón de datos que son más virginales y no han sido viciados por interpretaciones a veces un poco, iba a decir fantásticas, pero bueno, más fantástico que lo que voy a contar ahora, difícil. Sí. Pero bueno, yo quiero dejar muy claro que la saga Anunnaki que yo hice hace ya unos cuantos años está basada exclusivamente en la versión de Sitchin. El saber no ocupa lugar, está bien conocer ese punto de vista, pero yo me encuentro ahora mismo en un momento, en un proceso en el que pues creo que es momento de reinterpretar todo, casi partiendo desde cero. Mucha gente ha interpretado este cambio de actitud por mi parte como una especie de que se me ha ido la olla o que pues me he vuelto demasiado pragmático. Sin embargo, yo tengo que ser sincero y
primeramente conmigo mismo, y lo que no puedo hacer es fingir y hacer ver que sigo estando de acuerdo con el señor Sitchin. Entonces, bueno, me gustaría, basándome en estas traducciones literales, decir en qué puntos no estoy de acuerdo con él. Bien, para empezar, el tema de las dataciones y orígenes. ¿Puedes pasar? Ok. Sitchin decía que los Anunnaki habrían llegado a la Tierra hace 445.000 años en las aguas del Golfo Pérsico. La antigüedad oficial de la arqueología oficial de Sumeria es de entre 6 y 8.000 años. Aquí hay algo que no encaja, porque de 6 a 8 a 445.000 años hay un tramo muy largo. O por lo menos lo que sería la franja de tiempo en la que supuestamente llegan estas entidades y empiezan luego a crear, a civilizar Sumeria. Ahí hay un margen de bastantes miles de años que, desde luego, es muy difícil resolver. La ciencia oficial dice haber demostrado, por el hallazgo de varios huesos de los primeros ejemplares del Homo sapiens, que la humanidad habría surgido en África hace unos 200.000 años. Pero nuevos hallazgos van distanciando más esta antigüedad. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, hallaron hace pocos años los restos del Homo sapiens, concretamente dientes humanos, en una cueva de Kesem, en Israel, datados del periodo de Pleistoceno medio. O sea, hace unos 400.000 años. Lo cual llevó al profesor Avi Goper a creer que el Sapiens no se originó realmente en África, como se pensaba, sino en Oriente Medio. Bueno, mi opinión personal es que ni un sitio ni otro, porque estamos hablando de, precisamente, muchísimas razas. La especie humana tiene muchas razas y es muy difícil encontrar un enclave geográfico que podamos decir, sí, todas surgen de aquí. Aparentemente, parece que la raza negra procede de África, aunque tampoco tenemos una garantía segura de que esto sea así. Lo que sí sabemos es que la raza blanca caucásica, que incluiría pues, los arios, los judíos, los vikingos, los fenicios, los germanos, todos sí tienen un enclave en común, que son los montes Cáucaso, y de eso se habla muy poquito, tanto en libros de historia como en documentales. Los medios de comunicación hablan muy poco de que realmente ahí pasó algo que nos hace pensar que hubo una manipulación genética relacionada con la raza aria pura. Los montes Cáucaso, que está situado entre Europa del Este y Asia Occidental. ¿Qué raza es originaria de Medio Oriente? A ciencia cierta es, digo yo, bastante difícil de saberlo. Lo que sí sabemos de seguro es que los judíos no son autóctonos de Israel, sino de los montes Cáucaso. Los judíos y los sumerios. Parece que hay un tronco común que emerge de esa zona geográfica. Entonces, Sitchin nuevamente calla, no dice nada sobre este tema. Claro, el tema de las dataciones, ¿por qué insisto en eso? Bueno, pues insisto porque la ciencia oficial, que es presuntuosa por naturaleza, le gusta hacer afirmaciones categóricas simplemente para llamar la atención de la gente, luego se lo tiene que tragar con patatas, porque van apareciendo nuevas dataciones, nuevos hallazgos arqueológicos que tiran por el suelo todo lo defendido anteriormente. Entonces, ya no hablemos de darwinismo, que no se aguanta ni con un hilo. Pero esto del tema de datar la antigüedad del ser humano y de la presencia, de la llegada, más bien, de estos seres en la Tierra, yo creo que nadie en este planeta sabe nada, al 100%. Ni siquiera las pruebas del carbono 14 creo yo que puedan basarse en niveles de precisión muy elevados. Yo tengo que decir que ya me cansé de ese juego constantemente, tanto en mi saga como en mis libros. Mucha gente me viene y me dice, no, esto puede ser que tenga 200.000 años porque antes pasó lo otro. Yo ya es un juego que ya no quiero entrar. No me gusta porque sinceramente creo que nadie lo sabe al 100%. Y básicamente por esto que viene ahora mismo. El tema de los OPARs, los objetos fuera de su tiempo. Estas esferas metálicas que vemos fueron encontradas en unas minas de Klerksdorp, en Sudáfrica. Esto que vemos en medio
son, podríamos llamar, ranuras de unión, que presentan sedimentos de 2.800 millones de años de antigüedad. Claro, ¿quién es el listo que puede asegurar que el hombre tiene 300 o 400.000 años? Si estas esferas, es una prueba mesurable de que hace millones de años alguien, que no era precisamente tonto, ya andaba por aquí forjando materiales. Esta pieza concretamente es de pirofilita, un silicato de alumina, que actualmente las industrias suelen usar para el mercado del papel, las gomas, etc. Y también tiene otra curiosa utilidad. Se usa como aislante térmico y eléctrico, es decir, la misma propiedad que la mica, mineral con el que recubrieron muchas estancias de la ciudad de Teotihuacán. ¿Casualidad? Bueno, esto es como el mundo del espionaje, no hay casualidades ni coincidencias. ¿Sí? ¿A dónde tendríamos que acudir para, digamos, encontrar las referencias escritas más antiguas sobre el origen del hombre? Bueno, pues uno de los textos más interesantes es el llamado el mito de la Atrahasis, mito de Atrahasis. ¿Quién fue Atrahasis? Bueno, pues fue nada más y nada menos que el Noé bíblico. Este señor tenía 4 nombres. Aparece en la lista de reyes sumerios como el rey Ziusudra, que habría gobernado la ciudad de Shuruppak, que por cierto Sitchin lo traducía como el lugar del supremo bienestar, o cuanto menos lo relacionaba como una especie de centro médico. Ziusudra fue, como he dicho antes, el Noé bíblico y también conocido en la epopeya épica de Gilgamesh como Utnapishtim. Y bueno, Atrahasis en principio significa el muy sabio. El relato de la Atrahasis es, considero yo, el más revelador texto antiguo sobre el origen del hombre en manos de entidades no humanas. Evidentemente, la Atrahasis presenta muchas lagunas, partes destruidas, totalmente ilegibles, pero se ha podido ir reconstruyendo en base a otros textos que conforman el mismo relato y extraídos de tablillas babilónicas y de la época neoasiria. ¿Pero qué nos dicen estos textos? Bueno, pues que estos dioses Anunnaki se quejaban por sus duros trabajos. Hablan de excavaciones, no, como Sitchin decía, de minas, en las que directamente se extraía el oro y una serie de minerales. No se dice absolutamente nada de eso. Explícitamente habla de excavaciones. Y os lo voy a leer textualmente de los textos. Dice, y estos dioses tuvieron que excavar los cursos del agua y abrir los canales que vivifican la tierra. Los Igigi tuvieron que excavar los cursos de agua y abrir los canales que vivifican la tierra. Así, ellos abrieron el curso del Tigris y después el del Éufrates. O sea, es como que esta gente cuando llega aquí pretende establecerse en la zona de la Mesopotamia meridional y hacen reconducir los ríos Tigris y Éufrates para reabastecer de agua a todo ese complejo, a esas megaciudades de las que ya no queda absolutamente nada. Como he dicho antes, el paso del tiempo ha borrado todo vestigio, pero estamos hablando de una época de un gran florecimiento cultural, de una zona con mucha vegetación, con mucha fauna, y que, desde luego, no es los desiertos que hoy en día presenta esa zona geográfica de la Tierra. Entonces, bueno, este texto que os acabo de leer dejan bastante claro que los encargados de realizar esta tarea son los llamados dioses menores, los Igigi. Sitchin decía que Igigi significaba aquellos que ven y observan, los astronautas de la misión. Bueno, porque hay algunas partes de estos textos que vinculan una de las muchas funcionalidades de los Igigi como vigilantes celestes. Pero, insisto, el tema de la traducción del antiguo sumerio o babilónico, realmente estamos hablando de algo que muchísimos de sus términos pueden ser interpretados con más de un significado. Por lo tanto, nos estamos metiendo en un tema muy pantanoso y en el que no nos queda más remedio que recurrir a los verdaderos profesionales lingüistas. Entonces, bueno, estos supuestos Igigi
estaban al cargo de reconducir estos ríos. Mientras que el dios Anu y Adad gobernaban los dominios del cielo. Enlil, que sería algo así como el comandante en jefe de esta, no sé si decir expedición en la tierra, era uno de los grandes mandamases. Enlil, que significa dios del viento y de las tormentas, carácter realmente colérico. Pues Enlil gobernaba los dominios de la tierra y Enki los dominios del Lapzu, las aguas. Luego hablaremos de este término. Por debajo, supuestamente, aún había otro nivel más, y este sí ha traído muchos quebraderos de cabeza su interpretación. Estamos hablando del mundo inferior, o también llamado el infierno, el inframundo, supuestamente gobernado por Nergal y Ereshkigal. Claro, muchos de estos conceptos, ¿vale? Podemos hablar de los dominios de la Tierra Media, podemos hablar de los dominios del mundo inferior, pero cuando hablamos, por ejemplo, del tema del Apsu, aquí sí que las interpretaciones pueden ser bastante complicadas. Y quiero hacer un inciso sobre esto porque Sitchin interpretaba el término Apsu como la fuente primordial. Pero la fuente primordial refiriéndose exclusivamente a grandes cantidades de oro que había en esas regiones de la Tierra, concretamente en el sudeste de África. Él decía que el Apsu estaba en el sudeste de África, no muy lejos de Zimbabue. El problema es que en los textos no encontramos nada relacionado con que el Apsu sean minas africanas, sino que el Apsu, para empezar, no es la fuente primordial, sino que se debería de traducir como las aguas lejanas o el abismo de las aguas. Evidentemente tiene muchísima más lógica esta otra definición del Apsu, porque solamente hay que ver que Enki anteriormente era conocido como Ea, el señor de las aguas. Luego obtuvo el título de Enki, el señor de la tierra, con lo cual esto tiene muchísimo significado y encaja muchísimo más. Además, los textos dicen que Enki, el señor del Apsu, o sea, ya está diciendo que está vinculado con el Apsu, de alguna forma se encontraba en la ciudad, la primera gran ciudad, que fue Eridu. Ahí estaba un templo llamado el Eapsu. Y el Eapsu se traduce como la casa de las aguas cósmicas. Una vez más está haciendo referencia a algo que está relacionado con aguas, o el abismo de las aguas, o el límite de las aguas. Entonces, a partir de aquí, podemos interpretar con que quizás este lugar se ubicaba en el borde de un pantano o de un lago. Pero no puede ser el mar, en principio, porque este punto concreto se encontraba dentro de la ciudad de Eridu y era el templo de Enki. Por lo tanto, aquí podemos interpretar que algo realmente extraño, o bien se trata de un punto en donde se tiene acceso a una especie de corrientes subterráneas o un mundo interior en donde hay grandes niveles de agua, o bien estamos hablando de un portal dimensional hacia otro plano. Eso, desde luego, es bastante difícil de asegurarlo. Bien, en otra parte leemos que estos supuestos trabajos, estas excavaciones, pues que duraron bastantes años, llega un momento en que estos Ijiji, que son los trabajadores, se rebelan y estalla un motín. Bueno, esta parte, Sitchin parece que más o menos no transforma demasiado la historia. Estos seres queman los azados, queman las herramientas y efectivamente, tal y como se cuenta en la saga que yo mismo hice de los Anunnaki, se dirigen en tropel a la residencia de Enlil, el comandante supremo, y le dicen lo siguiente: el trabajo excesivo nos ha matado, nuestra carga era demasiado pesada, este trabajo era infernal. Esta es la razón que nos ha llevado a quejarnos contra Enlil. Bueno, ante un consejo de guerra, los dioses se reúnen en asamblea y Enki, como hemos dicho antes, también conocido como Ea, interviene y propone una solución. Textualmente dice: ¿por qué los culpamos? Su tarea era pesada, su labor infinita, su grito de auxilio era cosa seria. Pero existe un remedio para esta situación. Dado que Belet-Ili, la matriz, la diosa madre,
suponemos Ninhursag, está aquí. Que fabrique Ninhursag un prototipo de hombre, que será él quien cargue con el yugo de los dioses, quien cargue con el yugo de los Izizi. Una vez más deja claro que los Izizi son los que han creado esta revuelta. Bueno, y aquí viene una parte muy interesante del relato que Sitchin omite con total descaro. En esta parte, en la que Enki, con ayuda de Ninhursag, su supuesta hermanastra, hijos del mismo padre pero de diferente madre, deciden confeccionar a este Lulu, a esta especie de esclavo primitivo, que luego más adelante a los humanos nos llaman los cabeza negras. Uno puede pensar inicialmente que se referían a que quizás eran de raza negra los primeros hombres, pero no. Supuestamente esta expresión, este término, los cabeza negras, vendría porque ellos nos veían desde vista aérea, vista de pájaro, veían nuestras cabezas oscuras, por el cabello, no por el color de piel. Entonces, cuando deciden confeccionar al Lulú, Enlil ordena que le traigan al instigador de la revuelta, para darle castigo, para darle ejemplo. Sitchin decía en sus libros, en su saga de Crónicas de la Tierra, que estos Izizi se habían apiñado para no delatar jamás al líder de este motín. Pero fijaos qué dicen los textos en realidad. Enki abrió su boca y dijo a los grandes dioses: en el primero, séptimo y decimoquinto día del mes prepararé como purificación un baño, que un dios sea degollado y que los otros dioses, sumergiéndose en él, puedan ser purificados. Sitchin interpretaba esto, pues como siempre, país de las hadas, todos los Anunnaki son muy buenos, son muy bonitos, les debemos la vida y por lo tanto debemos adorarlos. Nada de asesinato, simplemente le sacaron esperma a un joven astronauta. Eso es lo que dice él en sus libros. Bueno, pues los textos no hablan de eso. Los textos hablan de que lo degollan, lo asesinan a este dios, a este ser que en teoría no sería un dios del nivel de los Anunnaki, porque es un Izizi. Y este habría sido el responsable de esta revuelta. Y a este lo castigan. Claro, como digo, pues Sitchin interpreta eso como que le sacan el esperma, nada más. Los textos dicen que lo asesinaron, incluso dan el nombre de este dios llamado Weila, o también Kingu. Que luego el Kingu dice, Sitchin dice que Kingu es la luna, viene a decir que es la luna. Bueno, un montón de interpretaciones que yo desde luego no le veo ninguna lógica. Y cuando uno lee estos textos originales, ve que hay una coherencia mucho mayor. Como he dicho antes, solo existe un motivo para no citar este asesinato de este Izizi, y es precisamente distorsionar la imagen, endulzarla de estas entidades que realmente eran unos seres más próximos a los demonios que a los ángeles. Bien, aquí hay que preguntarse, por mucho que esto moleste a muchas personas, pero creo que hay que empezar a cuestionarlo, si Zecharia Sitchin estaba efectivamente al servicio de un programa de intoxicación. Porque realmente motivos sí tenemos para sospecharlo. Lo he dicho muchas veces. Un señor que supuestamente se dedica al mundo de la divulgación, de la arqueología, y se presenta en sus conferencias con 2 gorilas. Cuando la gente va a firmar autógrafos, pues la verdad depende de lo que uno vaya diciendo, las intenciones que lleve, pues los gorilas ya se meten en medio. ¿Qué pasa? ¿Le está molestando? ¿Qué? No, o sea, esto para mí no es lógico que un escritor necesite a dos gorilas para protegerse. ¿Para protegerse de qué y de quién? Entonces, bueno, Sitchin afirmaba que los Anunnaki básicamente pues habían venido aquí para extraer oro. No hay ninguna mención a esto, más bien, como he dicho antes, hablaba de excavaciones relacionadas con la creación artificial de los ríos Tigris y Éufrates. Sí, quizás extraían minerales, sí, quizás extraían oro, pero ni siquiera el uso del oro era para lo que Sitchin decía, que él decía que pulverizaban el oro y lo esparcían a la estratosfera de Nibiru
para protegerse de los rayos cósmicos, etc. Sin embargo, de todo esto no hay absolutamente nada. Yo no entiendo cómo pudo llegar a esta serie de conclusiones Sitchin. Supongo que lo sacó de su chistera mágica, porque no tiene ningún sentido, o para vender más libros, no lo sé. No voy a aventurarme a teorizar sobre eso. Bueno, y aparte, sí es viable, bajo un punto de vista pues, de que el oro tiene pues, propiedades antitérmicas. Podría ser funcional, quizás sí, pero a largo plazo no, porque podría generar ciertos niveles de toxicidad el respirar ese oro con el tiempo. De todas maneras, el tema de Nibiru es un tema que, bueno, lo voy a decir por enésima vez, no hay ninguna evidencia de que exista un planeta con una órbita de 3.600 años que pasa entre Marte y Júpiter y toda esa historia. ¿Por qué? Pues porque los textos hablan de Neferu, que los sumerios lo relacionaban con Júpiter o con Mercurio, con ambos planetas, en función de sus diferentes órbitas y las respectivas distancias con la Tierra. En Egipto, Neferu era Venus, nada más, ninguna otra historia. Y aquí se ha hecho una película impresionante sobre este tema. Claro, lo que no podemos hacer es confiar de buenas a primeras con el primer experto, supuesto experto que viene aquí diciendo que es lingüista, porque ya ha pasado recientemente algo parecido con una serie de personas que se han presentado diciendo que tienen la carrera de, bueno, de grandes títulos académicos, científicos de Oxford, de Harvard, de no sé, y todo es un cuento chino para engañar a la gente. No se puede confiar a la primera con el primer tío que sale aquí en público a dar sus puntos de vista. Hay que cuestionar, hay que preguntar, hay que intentar llegar un poco más presentando pruebas y que la gente pueda consultarlas. Porque eso es lo que ocurría con Sitchin. Sitchin se presentaba con su grupo de seguidores, les explicaba sus historias, la gente se iba a casa muy contenta, pero cuando había alguien que le decía ¿me puedes citar tus fuentes? ¿De dónde has sacado todo esto? Pues Sitchin no contestaba, se marchaba. Entonces, bueno, no sé, me parece que ya está bien de tanta credulidad y de tanta confianza. Hay que ser crítico, hay que intentar cuestionar. Bien, un detalle importante es conocer cómo interactuaban estos dioses con los hombres y viceversa. Porque los dioses supuestamente vivían en lo alto de unas enormes torres de observación llamadas los zigurats. Ahí supuestamente tenían ahí cerca una especie de terrazas, sus naves, sus vehículos aéreos, que ellos llamaban los pájaros celestes o carros celestes. Utilizaban diferentes términos para designar a estos vehículos aéreos. Entonces, ahí también tenían su armamento y compartían su vida con los sumos sacerdotes, a quienes instruían en las artes celestes, y ahí comenzó la astrología y la astronomía. No todos estaban dispuestos a compartir ese conocimiento y, bueno, solamente pues, Enki, Ningishida, Marduk, Shamash o Nanarsin se podrían considerar como entidades más o menos que estaban decididas a instruir al ser humano. El resto, pues más bien todo lo contrario. En el caso de Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, paradójicamente, pues parece que regía ambas cualidades, fue también la gran prostituta, la gran diosa de la prostitución. Y lo que hacía era, la forma que ella interactuaba con el ser humano era copulando. Simplemente pues compartía su alcoba cada noche con un grupo de hombres jóvenes a los cuales seducía. Y cuando amanecía al día siguiente, pues aparecían todos muertos, decapitados o mutilados. Bien, este es un tema que también tiene mucho sentido cuando analizamos los efectos secundarios que tiene el oro monoatómico. El tema del oro monoatómico, del cual yo recomiendo a todos ustedes que busquen información sobre Dan Winter. Dan Winter es uno de los mayores expertos en el mundo sobre los efectos que tenía este oro en estos dioses, en estos seres. Y uno de esos efectos era una especie de degradación de la conciencia, que podríamos
decir, un estado parecido a la esquizofrenia o a la paranoia, en la que podían llegar a tener bastantes alucinaciones. Incluso podían llegar a sufrir a un tipo de psicosis. Y está claro que no solamente la diosa Ishtar, sino hay otros ejemplos bien claros de estas entidades que llegaron a desarrollar diferentes psicopatías. Bien, los hombres que no pertenecían a la realeza y por lo tanto no tenían ese linaje de sangre tan famoso que hemos hablado tantas veces, el linaje de sangre divina, que creo que en sumerio se llama Uru. Es el nombre que se le da a este linaje de sangre. Entonces, los humanos de a pie, por decirlo así, lo que modernamente se llamarían los plebeyos, solo tenían dos formas de contactar con los dioses para pedirles su auxilio o su ayuda. La primera, ofreciendo sacrificios de animales, lo que en la Biblia se denominan los holocaustos. Eso es algo que poco a poco vamos viendo como después del diluvio, o sea, ya en época postdiluviana, empezamos a ver que cada vez hay más interés de los dioses en que el hombre los adore a través de las matanzas masivas de animales. Y eso la Biblia rebosa de este tipo de ofrendas. La única forma de llamarles la atención era esta. Entonces se ganaban su simpatía de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque a través de las energías desprendidas de estos animales, y que luego pasó lo mismo con el ser humano, pues estos seres era como un alimento para ellos, un alimento energético. Sé que suena muy fuerte decir eso, pero no son pocos los científicos que desde luego lo contemplan desde un punto de vista pues, de la física cuántica, y tiene bastante sentido. El ser humano es un complejo de vida y, como tal, pues emitimos un montón de ondas cerebrales que van variando en función de nuestros estados de ánimo. Y luego ya no hablemos de a nivel emocional, las energías que podemos llegar a mover. Entonces, bueno, tiene su lógica entender que, desde luego, parece que no somos el último eslabón en la cadena alimenticia, y hay otras entidades, han habido siempre, otras entidades que podríamos llamar pues, con una actitud parasitaria de alimentarse de nosotros. Pero, lógicamente, esto no es una cosa que vengan aquí y te chupen la energía y punto. Hay que agitar un poco, hay que azuzar, hay que provocar esos estados de ánimo para que eso ocurra y para que ese alimento sea, digamos, constituya el condimento perfecto que ellos buscan. Y todo eso se consigue a través de guerras, a través de la división de pueblos y de culturas, a través de instituir diferentes religiones. Entonces, pues el ser humano, pues nada, somos poco menos que fichas de ajedrez, o fichas en un ajedrez de gigantes. Esto lo decía Salvador Freixedo hace muchos años. Y hay que reconocerle el mérito. Yo estoy convencido de que cualquiera de ustedes que quiera tomar el camino de la oscuridad, cosa que yo no le recomiendo a nadie, pero pongamos un ejemplo de que alguno de ustedes quiere tomar el camino de la oscuridad. Pues empiecen a coger animales, y si puede ser cada día, y empiecen a sacrificarlos en nombre de alguna entidad, en honor a uno de estos dioses. Yo les aseguro que en menos de un año ustedes empezarán a tener sueños por la noche y se les van a aparecer estas entidades y les van a empezar a pedir cosas y van a empezar de alguna forma a negociar con ustedes. Ustedes les van a pedir un favor, van a ver que ese favor se cumple, obtienen ingresos económicos, o en temas afectivos, o en temas amorosos, en temas de amarres, que se llamaría la magia roja. Cualquier cuestión. Estos seres aparentemente son capaces de obrar grandes prodigios, grandes milagros. Entonces, claro, uno se va sintiendo que su ego se va hinchando, y yo soy un ser muy especial, porque fijaos, un ser superior me está haciendo caso. Entonces, el peligro empieza cuando esa entidad, que ya está totalmente dominándote, empieza a pedirte que hagas cosas.
Y esas cosas no serán precisamente buenas, bajo el concepto humano. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con muchos ídolos del rock? Por poner un ejemplo, o actores de cine. Cuando se dice, este actor ha vendido su alma al diablo, pues es lo que os acabo de decir, lo que acabo de comentar. De alguna forma, sea a través de un ritual o sea a través de sacrificios de animales o de personas, se abren puertas. El problema es que a veces esas puertas permanecen abiertas demasiado tiempo y para algunos seres humanos es demasiado tarde cerrarlas. Y ahí puede ser una buena catástrofe. Entonces, pues, yo estoy convencido de que el que quiera tomar el camino de la oscuridad lo tiene muy fácil. Simplemente hay que llamar la atención de estas entidades. Punto 2, para interactuar a través de estos seres. Los sueños. Los sueños como vehículo, el mundo onírico, está repleto, no solamente en la cultura sumeria, sino en muchas otras. Y por poner un ejemplo, el propio Ziusudra, el Noé, el héroe del diluvio, cada vez que quería hablar con su maestro, al cual adoraba el dios Enki, se dormía con la cabeza echada al lado de un río, porque Enki, anteriormente, como hemos dicho, Ea, señor de las aguas, le decía que siempre que Noé estuviese próximo al agua corriente, todo aquello que quisiera decirle se lo podía transmitir a través del mundo onírico, a través de los sueños. O sea que a través del agua canalizaría sus anhelos y sus mensajes le llegarían. Bien, ¿por qué Noé Ziusudra es un escogido, un elegido para sobrevivir a ese desastre? Bueno, pues básicamente porque reunía la genética como descendiente que era del Adapa original, el primer hombre creado. Bueno, el argumento que se da en los textos sumerios sobre las razones del diluvio, que en mi opinión personal pues fue provocado, absolutamente provocado por Enlil, el máximo comandante de esta raza. Las razones eran, pues según los textos sumerios, Enlil decía, el tumulto de los hombres ha llegado a ser demasiado escandaloso para mis oídos y no me permite conciliar el sueño. De todos modos, esta afirmación no la hacía solamente Enlil, sino muchos otros dioses se quejaban de lo mismo. El ruido que hacen, el tumulto de los hombres me perturba el sueño, no puedo dormir, voy a acabar con ellos. Eso se repite una y otra vez en los textos. No solamente Enlil, otros dioses también. Esto que parece una excusa y bastante peregrina, porque claro, se supone que estamos hablando de entidades que tendrán sus naves espaciales o sus centros para aislarse de ese ruido, de ese supuesto tumulto que tanto hace el ser humano, fornicando o haciendo lo que sea. Eso, desde luego, no puede ser así. Entonces, a mí se me ocurre, hace tiempo que lo estoy pensando, que quizás, tal como dice Dan Winter, uno de los efectos secundarios que tenía el oro monoatómico es que amplificaba la capacidad auditiva a un nivel en el que estos Anunnaki, estos seres, podían percibir voces y presencias de sus propios antepasados, de seres de otros planos, espíritus, llamémosle como queramos. Pero claro, ¿qué pasaba? El oro monoatómico era superadictivo. Cuanto más tomabas, más querías. Y parece ser que tenía un efecto a nivel de longevidad pues extraordinario, porque se podría considerar como una especie de superconductor del sistema electromagnético que generamos a través de los cromosomas, a través del ADN. Con eso estamos hablando de una especie de sobrealimentación de todos los órganos internos y un estado de salud, un mantenimiento del cuerpo pues impresionante. Podríamos hablar de miles y miles de años sin padecer ni cánceres, ni enfermedades, ni ningún tipo de patología. Sin embargo, el hecho de tomar tanto este oro
estos átomos, estamos hablando de átomos de oro monatómico, porque el proceso de destilación es brutal. Hablamos de una destilación que, bueno, desgraciadamente no sabemos la proporción exacta. Si la supiéramos, ya habría por aquí unos cuantos que haría miles de años que estarían por aquí. Pero estamos hablando de átomos de oro que se adhieren al ADN. Y eso puede hacer, como he dicho, pues provocar una longevidad, un buen mantenimiento del cuerpo. Pero tendría estos otros efectos secundarios. Un exceso de amplificar las redes sensoriales de los oídos, de la percepción extrasensorial. Probablemente también esté muy implicado con el tema del tercer ojo, la glándula pineal. Entonces, parece como que estos seres, si no tenían una personalidad muy fuerte, podían ser pasto de la locura, podían llegar a perder la razón, en el caso de que esa adicción llegara más. Pero ¿qué ocurre? Aquí nos dice que el tumulto de los hombres ha llegado a ser demasiado escandaloso para mis oídos y no me permite conciliar el sueño. Bueno, yo creo que más claro el agua. Aquí no está hablando de ruido físico, está hablando del ruido del tumulto psíquico que se puede transmitir y que ellos pueden recibir. Evidentemente, yo creo que está relacionado con esto. Supuestamente, Enki, de forma clandestina, habría ayudado a Ziusudra, a Noé, a construir esta especie de arca sumergible, de la cual sería el único superviviente, junto con todas las personas que acompañan la embarcación y los supuestos animales. Sin embargo, el tema de los animales, también tengo que decir que no tengo muy claro de que esté hablando de animales físicamente ahí que entraban dentro de esa arca, porque estaríamos hablando de algo, exageradísimo de grande. Entonces, una de dos, o tomaron muy pocas especies, o bien está refiriéndose a un banco de genes, una especie de banco donde reúne a todas las especies animales de la Tierra. Sería como un archivador que ocuparía menos espacio. Bien, una vez que llega la inundación del diluvio, los Anunnaki supuestamente están en el aire a bordo de sus pájaros celestes, contemplando desde los cielos cómo se están ahogando los hombres, cómo están muriendo. Y los textos dicen que lloran, se lamentan, pero no de pena por las víctimas, sino por otra razón. En Atrahasis leemos sobre la reacción de los dioses. Enki estaba fuera de sí, viendo que sus hijos eran derribados ante él. Nintu, la gran señora, tenía sus labios cubiertos de calenturas. Los Anunnaki, los grandes dioses, estaban sentados con sed y hambre. La diosa los vio mientras lloraba. La matrona de los dioses, la sabia Mami, habló en la asamblea de los dioses. ¿Cómo yo con ellos ordené la destrucción total? Porque se supone que hicieron un pacto de silencio. Y solamente Enki rompió ese pacto, comunicándole a Ziusudra lo que estaba por venir. Evidentemente nos habla de que están desesperados, que están llorando, y parece que se arrepienten de haber causado ese diluvio. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué se dicen los textos que se estaban muriendo de sed y de hambre? Evidentemente no puede ser por falta de comida y alimento, sino de esa energía a la que nos referimos anteriormente, la energía desprendida de estos sacrificios animales. Ahora la inundación lo ha arrasado todo y ya no quedan hombres para poder proporcionarles ese alimento, esos rituales. Pasado el diluvio, Ziusudra y su arca toman tierra en el monte Ararat y ahí es cuando Enlil, que había causado el diluvio, le dice: ¿dónde escapó la vida? ¿Cómo sobrevivió el hombre en medio de la destrucción? Bueno, este es el momento en que Enlil se da cuenta que Ziusudra saca la cabeza por el arca. Anu abrió su boca y se dirigió al guerrero Enlil. ¿Quién sino Enki pudo hacer esto? Efectivamente, Enki admite que ha sido cosa suya y cuando ven que Ziusudra ha sobrevivido, lo primero que hacen es pedirle que degolle un corderillo y lo descuartice y lo queme.
porque eso estamos hablando de una destrucción absoluta de ese animal. Entonces, bueno, no quieren que quede ni una sola célula de su cuerpo viva, es una destrucción total. Entonces, dice que en ese momento de la ofrenda, los dioses se arremolinaron como moscas alrededor de la ofrenda. O sea, estaban desesperados. Por lo que estamos viendo aquí, hasta estaban pues desmejorados físicamente de la brutal dependencia que tenían a estos rituales. Entonces, aquí es en este punto donde se habla por primera vez de ofrendas quemadas, porque hasta ese momento, lo que sería ya en la época antediluviana, pues se hablaba de sacrificios, pero no hablaban de quemarlos, ¿no? Y aquí es cuando empieza pues todo el tema de la Biblia y esas ofrendas quemadas que son de gran agrado. El aroma que desprenden son de gran agrado para el Señor Yahvé. Que como ya he dicho muchas veces, para mí Yahvé es Enlil. Bien, aquí es cuando claro, llega un momento en que Enlil necesita estos sacrificios, pero a miles diariamente, hasta el punto que los hombres son castigados simplemente porque ya no quedan animales, que no hay más, y se enfada. Bueno, como hemos dicho antes, una pregunta importante. ¿Por qué Ziusudra es el elegido para sobrevivir? Pues muy sencillo. Era descendiente de la Dapa original, el primer hombre, el más puro, y a partir de ahí se desarrolla una muy planificada línea de descendencia. Un linaje de sangre que contenga un gen puro Anunnaki. Son los bloodlines, los híbridos de sangre, y que solo ellos son coronados reyes, faraones, monarcas, sumos sacerdotes, y esta especie de estirpe siempre se ha prolongado a través del incesto, o sea, sexo entre hermanos y algunas veces entre padres e hijos. Esto es lo que nosotros consideramos incesto, ellos lo llamaban la ley de la simiente, y en la Biblia encontramos referencias de que incluso Lot procrea con sus propias hijas. Por lo general, repito, los hermanos toman por esposas a sus propias hermanas. Bueno, aquí llegamos a un tema crucial en esta charla, que son las características de estos híbridos de los dioses, porque todos ellos comparten una serie de patrones, mismos patrones físicos, mentales, poderes sobrehumanos y facultades psíquicas de todo tipo. De vez en cuando, el propio Yahvé, que pensamos que era el mismo Enlil, se presentaba en la alcoba de las mujeres, de algunas mujeres de ese linaje puro, ya preparado, no eran simples terrestres, ya tenían esas líneas de sangre, simplemente con el sexo directo las reforzaban. Copulando con ellas, procreaban hijos prodigiosos. En Samuel 2:21 leemos literalmente: Yahvé visitó a Ana con su favor, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel crecía delante de Yahvé. Uno de los ejemplos más claros de híbridos, de seres divinos, fue el rey David, que era un ser completamente diferente de sus otros hermanos, y que por la estima que le tenía a Yahvé, era su predilecto. Nosotros pensamos, yo y otros autores, como David Kanga, que el rey David, era hijo de Enlil, directamente. En Salmo 69:8 leemos las palabras de David: He venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. A tal punto era extraño que era pues extremadamente rubio, de piel sonrosada y con unos ojos fulgurantes. Luego veremos todos estos seres desprenden como una especie de luz, como si los ojos fuesen focos. Y bueno, el rey David tuvo una infancia en la que fue duramente marginado por sus hermanos y padres. Y aquí podemos ver las características de estos híbridos, y que el rey David reunía en grado sumo: gran fuerza física, habilidades sobrehumanas, muy hábiles con las armas,
un aspecto físico ario, mostraba una gran frialdad, una crueldad tremenda. Pues eran asesinos despiadados, capaces de matar a mujeres y niños sin ningún tipo de contemplación. Y David, repito, reunía estos rasgos en grado sumo. Por esa razón fue el predilecto de Yahvé y le concedió todos los privilegios. En Samuel, el libro 1 de Samuel, 17, 33, 38, leemos como antes de luchar contra el gigante filisteo Goliat, Samuel le dice a David: tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo, refiriéndose a él mismo, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Bueno, pues como estamos viendo, un joven, supuestamente en edad a un adolescente, unos 15, 16 años, es capaz de matar a osos y a leones con las manos desnudas. Fantástico. Esto es un serio competidor para Ángel Cristo. Claro, ¿quién de ustedes conoce una persona, un ser humano que pueda matar a un león sin ningún tipo de arma? Esto, bueno, poco menos que en dibujos animados, ¿no? Bueno, pues claro, David mató luego a Goliat de una pedrada, la famosa pedrada, y está claro que no tenía nada que hacer, por muy gigante que fuese. Se habla de que Goliat era descendiente de los Nefilim, los hijos de los dioses, porque los Nefilim no son los Anunnaki en sí, son los hijos, los descendientes, cuando estos ángeles caídos toman a las mujeres terrestres como esposas. Entonces, pues está claro que Goliat, por muy grande que fuese, no sabía con quién se estaba metiendo. Yo creo que David era una máquina de matar, y probablemente, más allá de la fuerza física que tuviese, tenía unas habilidades estratégicas muy superiores a cualquier humano corriente. Bueno, como digo, después de matar a Goliat, que era uno de los grandes campeones de los filisteos, luego, huyendo de las garras de Saúl para refugiarse ahí con los filisteos, ahí estuvo conviviendo con ellos durante años sin que nadie se atreviese a tocarle. Una de dos: o tenían miedo que Yahvé tomara cartas en el asunto, o simplemente le tenían muchísimo miedo. Y no es para menos. Bueno, y ahora os quiero leer unas declaraciones que hace un amigo mío, experto en Biblia, David Kanga, que nos dice lo siguiente en el libro La conspiración del ángel Gabriel. Dice: yo sospecho que la forma de ser de David, la forma malvada y desalmada de ser, lo hacía sentir un fuerte vínculo hacia él, y por eso lo quería tanto. Pero quizás el principal motivo de la cercanía entre Yahvé y David la podamos deducir a raíz de las palabras que Aquis le dio como respuesta a David cuando este último se quejaba que lo retire de las filas del ejército israelita. Aquis respondió y dijo a David: yo sé que tú eres grato a mis ojos como un ángel de Dios. Esto está en el libro 1 Samuel 29, 9. Esta es la respuesta del porqué de la cercanía de Yahvé, ya que yo sospecho que David no era enteramente humano, sino un ser que, al igual que Enoc, Noé y Abraham, fueron concebidos mediante la intervención directa de la divinidad. No la divinidad cósmica, sino la divinidad de estos monstruos. El rey David fue un ser tanto o más sanguinario que el propio Yahvé. Los textos hebreos describen una gran conexión psíquica entre ambos, más próxima a la posesión que a la simple telepatía o a una supuesta inspiración divina. En Samuel 23, 1, 3 dice:
el Espíritu de Yahvé ha hablado por medio de mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me ha hablado la roca de Israel, el que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna con el temor de Dios. Si esto no es posesión. Bueno, a tal nivel de estima le tenía Yahvé al rey David, que incluso después de que dividiera el imperio en dos reinos, el de Judá e Israel, Yahvé preservó la descendencia. En Israel los reyes no seguían una sucesión al trono por línea sanguínea, mientras que los reyes de Judá siguieron estrictamente la estela genética de David y de Salomón, siendo Roboam el primer rey en gobernar Judá. Aquí hay que preguntarse, ¿qué peculiaridad genética reunía David que tanto le gustaba preservar a Yahvé? Lo que Yahvé perseguía era esparcir una genética anunnaki exclusiva en la monarquía, que los distinguiría precisamente por su frialdad y recto cumplimiento de las directrices de un plan de control global sobre el resto de la población. Algo así como unos lacayos que están colocados estratégicamente en puestos de poder para seguir gobernando la humanidad. Entre los muchos objetivos de este plan destacan dos. Primero, implementar un velo de confusión y división de razas y naciones que favoreciera el conflicto, lo que se traduciría en dolor como alimento o sustrato vital para estos seres de baja densidad. Evidentemente, si tú te alimentas del dolor, es que, macho, tienes que estar vibrando en baja densidad. Segundo, impedir el acceso al conocimiento espiritual y moral del hombre para que no detectara quiénes eran los carceleros que aprisionaban su conciencia y pudiera adquirir suficiente poder conceptual para liberarse y crecer como individuo independiente a un sistema de control que lo reduce a un mero títere cruelmente condicionado a una existencia autómata. Pero algo muchísimo más intrigante, desde luego, subyacía en la sangre de estos híbridos y es lo que hemos hablado antes, el oro monoatómico. Ahí está Dan Winter. Dan Winter nos dice que estos seres, estos Anunnaki, pues ingerían este oro y que lo mezclaban, supuestamente, con una especie de panecillos. De ahí vendría el ritual de la hostia consagrada de la Eucaristía. Y, evidentemente, esto les confería la famosa longevidad, porque es que los seres humanos a su lado somos como moscas. Somos como moscas, vivimos pocos días. Así lo resume Winter. Dice, cuando estos seres se tomaban el oro, lo ingerían, les generaba el curioso efecto de que sus ojos se volvían de un azul brillante y todas sus dolencias físicas desaparecían. Esta era verdaderamente una sustancia que permitía la inmortalidad. ¿Acaso este oro era la famosa piedra filosofal que buscaba la alquimia? Aquí yo creo que, sin duda, este es el germen de la alquimia. Según Winter, por los altos niveles de cobre en la sangre de estos Anunnaki, se generaría una especie de efecto lumínico en base a una compleja reacción de partículas ionizantes. Y ahora vamos a ver hasta qué punto esto es una teoría o es un hecho. Bueno, pues nada más y nada menos que los hijos de los dioses reunían efectivamente esas características lumínicas, ¿no? Todos los santos, todos los seres tocados por la mano de la divinidad a lo largo de toda la historia, sea dentro o fuera del cristianismo, aparecen, incluyendo a Jesús, a estos seres que brillan y que son representados con auras resplandecientes. Muy llamativa resulta la descripción que se hace de Ziusudra, Noé. En el momento de su nacimiento se supone que Ziusudra era hijo de Enki. Bueno, pues dice, cuando abrió los ojos, en el momento que nació, iluminó toda la casa como el sol y toda la casa estaba resplandeciente. Después del nacimiento de Ziusudra, Lamec corrió hacia su padre y le dijo, he engendrado a un extraño hijo, distinto y diferente del hombre, y parecido a los hijos de los dioses de los cielos, y su naturaleza es diferente y no es como nosotros. Y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles.
¿Por qué? Hombre, porque el hombre no es tonto, ve que los ángeles brillan, emiten esa especie de luz y su hijo, desde luego, no puede ser terrestre. Otro ejemplo es Abraham, el patriarca de los judíos y de los árabes. Y así es descrito su nacimiento. Amidlai, quien sabía que le iba a llegar su hora, fue a través del desierto a una cueva situada junto al río Éufrates. Ahí comenzó a sentir los dolores del parto y dio a luz a Abraham, el resplandor de cuyo rostro iluminó la cueva de un extremo a otro. Aquello parecía una discoteca. Bueno, ¿cuál es una de las propiedades del oro? Lo hemos dicho antes, refleja en un 90% las emisiones caloríficas. Es un excelente aislante del calor. La pregunta que tenemos que hacernos aquí, ¿es biológicamente posible que estas propiedades térmicas sean biológicamente asimiladas en el cuerpo, en el organismo? En el sentido de que una persona que en su organismo tenga este oro en su sangre se convierta en un ser ignífugo, invulnerable a las llamas, al fuego. Pues sí, resulta ser que sí y que todo encaja, pero encaja de una forma eminente. En las leyendas hebreas se relata cómo Abraham es encarcelado por el primer gobernador y fundador de Babilonia, Nemrod. Este Nemrod condena a Abraham y a su hermano Harán. Es que la pronunciación a veces, de verdad. Entonces, bueno, este señor Nemrod los condena a ambos a ser quemados en un horno, quemados vivos. Cuando son arrojados al fuego, las llamas, curiosamente, salen dirigidas contra los propios verdugos, abrasándolos. Entonces, bueno, Harán sí muere quemado, pero Abraham sale paseándose por el horno, sin quemarse. Dice, solo se queman las cuerdas que le amarran, dicen los textos. Como medida de precaución, Nemrod, en un segundo intento para volver a meterlo dentro del horno, coge una catapulta y lo arroja por segunda vez hacia las llamas y se apartan, no vaya a ser que otra vez vengan a quemar a los soldados, ¿no? Pero nada, ahí las llamas se consumen. Dice que los leños que había dentro del horno dejan de arder y empiezan a florecer, ofreciendo sus frutos mientras Abraham pasea por el horno convertido en vergel. En vista de este milagro, Nemrod libera a Abraham convencido de su divinidad. Otro ejemplo más, y este aún es más interesante. En Daniel 3, 19, 30 se relata cómo durante el exilio de los israelitas en Babilonia, 3 jóvenes que se niegan a adorar una estatua de oro son condenados a ser quemados vivos por el rey Nabucodonosor. Y dice, entonces, este rey ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército atacaran a Sadrach, Mesac y Abednego, y que los arrojaran a las llamas del horno. Pero cuando los soldados echan a los chicos al horno, una llamarada sale despedida quemando a los verdugos. Otra vez, se repite lo mismo. El rey, asombrado, pregunta, ¿no arrojamos al fuego a 3 hombres atados? Así es, le respondieron. Pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada, y el 4.º hombre tiene el aspecto de un ángel. Los 3 salieron de entre las llamas y todas las autoridades de la nación ahí presentes se acercaron a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado y que ni siquiera olían a quemado. Otro híbrido de los dioses, y este también parece que es ignífugo, Gilgamesh. Gilgamesh, el gran héroe, el rey de Uruk, hijo de Ninsun y Shamash. Supuestamente era conocido como un ser humano, 2/3 divino y 1/3 humano. Era un ser tan deiforme que cuando se aparecía delante del común de los mortales, rápidamente la gente se asustaba. Era un ser altísimo
y que probablemente tenía características físicas que podían asustar. No solamente por su altura, sino por lo que hemos relatado anteriormente de esos brillos resplandecientes y auras. Este personaje, este rey, Gilgamesh, se creía con el derecho a obtener la inmortalidad y desafió a los dioses en su búsqueda de la supuesta eterna juventud. Entonces, bueno, se supone que Gilgamesh se le tenían que bajar un poco los humos porque no trataba muy bien a sus súbditos. Entonces se dice que los Anunnaki crearon una especie de hombre mono, hombre bestia, llamado Enkidu, para que luchara contra él, para que de alguna forma le aplacara un poquito. Entonces se supone que Enkidu creció en los bosques. Era un ser salvaje y para de alguna forma civilizarlo un poquito, envían a una sabia mujer, una especie de sacerdotisa con la que parece que incluso mantiene sexo con él y bueno, pues le instruye sobre códigos y costumbres humanos. Fijaos lo que le dice la mujer a Enkidu: te señalaré a Gilgamesh, aunque tú debes reconocerlo. Como tú, él disfruta la vida, él brilla con humanidad y su apariencia toda revela de antemano su fuerza. Él es mucho más fuerte que lo que eres tú, porque lleva una vida activa tanto de día como de noche. Si alguna vez descansa, nadie se da cuenta de ello. Enkidu, debes poner freno a tu arrogancia. No seas demasiado envalentonado con Gilgamesh. Shamash, dios del sol, le ama. Anu y Enlil, que rigen sobre los dioses celestiales, y Ea, dios de la sabiduría, le han hecho muy sabio. Y atención, fijaos en esto. Incluso antes que lleguemos del campo, Gilgamesh estará esperándote, porque él te habrá visto ya en sus sueños. Una vez más, premoniciones por un tubo. Todos estos seres... Sí, vamos terminando, que estamos consumiendo ya el tiempo y no estamos en el mundo Anunnaki. Sí. Cuando Enkidu cruza la amurallada ciudad de Uruk, las gentes se asustan al ver su portentoso aspecto. Dicen, miren cuán similar es su complexión. Él no es tan alto, pero sus huesos parecen más poderosos. Seguramente él es el hombre más poderoso en nuestra tierra. Ahora el clamor de las armas en los torneos hará eco por todo Uruk. Bueno, ahí luego se cuenta que Gilgamesh pues lucha con este ser, con este monstruo, y finalmente gana Enkidu por una ligera ventaja. Gilgamesh le abraza y entre ambos nace una gran amistad, que en la epopeya épica de Gilgamesh se ve muy claro. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que según esta descripción, tanto la altura como la fuerza de ambas entidades pues es muy parecida. Pero la confirmación más clara de que Gilgamesh era un híbrido llega en el momento en que, de camino hacia Tilmun, la gran ciudad de los dioses, ahí se topa con unos seres que custodian la entrada a esa puerta y sujetan una especie de postes, una especie de focos pavorosos que lanzan como una especie de rayos de plasma. Bueno, esos objetos son circulares, apoyados, como digo, en un poste, y es como que tienen la propiedad de desintegrar la materia. Dice, hombres cohete custodian su puerta, su terror es impresionante, su mirada mortal. Sus focos pavorosos barren las montañas. Ellos custodian a Shamash, mientras él asciende y desciende. Entonces, el héroe Gilgamesh cruzó, sin dudarlo, el perímetro y los hombres cohete lanzaron un rayo contra él, pero absolutamente no le pasó nada, ni un rasguño. Entonces, él sigue caminando después de haberle lanzado el rayo y uno de los guardias exclama, el que viene de la carne de los dioses es su cuerpo, más claro, el agua. La propiedad ignífuga, una vez más, aparece. Y termino ya con otro híbrido que también pues, se ha hablado mucho, pero nunca se le ha relacionado con esto y creo que tiene mucha importancia, que es Sansón, el que perdía los poderes cuando le cortaban el cabello. Otro hijo de los dioses, nacido de una madre estéril, recibió la visita de un ángel anunciándole lo siguiente. Le dijo, eres estéril y sin hijos, pero vas a concebir y parirás un hijo.
No bebas vino ni licor alguno embriagante, ni comas nada inmundo. El niño librará a Israel de la mano de los filisteos. Bueno, pues de ahí salió Sansón, fruto de una manipulación genética en toda regla, y que le dotó de una fuerza física, pues que incluso en el libro de los jueces se dice que podía realizar proezas tales como acabar con 1 millar de hombres a golpes de una quijada de burro, o matar a 2 o 3 leones también con las manos desnudos. O sea, esto ya parece que es como un deporte, ¿no? Ahí el rey de la jungla no era precisamente el león, sino estos híbridos. La más popular epopeya, bueno, pues la que le condujo a su propia muerte, que fue derribar un edificio con la fuerza de sus brazos, llegando a sepultar a 3000 filisteos. Bueno, conclusión final. A lo largo de la historia, pues estos seres suprahumanos han diluido en nuestra especie un gen que lo han acoplado de alguna forma y cuyos portadores más puros son quienes nos gobiernan, utilizando como vehículo para la expansión de todos sus decretos el miedo del ser humano y sobre todo la falta de responsabilidad, porque nosotros no habríamos llegado hasta ese punto si hubiésemos sido responsables de nuestros actos y probablemente en algún momento de la historia quizás hubiésemos podido detener esta situación de control. Porque, bueno, aquí nadie pregunta por qué los reyes son reyes, por qué tienen ese privilegio de gobernar al resto de los pueblos, qué les hace tan especiales, de dónde sale la sangre azul. Porque la sangre azul no son esas venillas azules que decían que no les tocaba el sol y eran tan blancos que... No. Ahí la sangre azul yo creo que tiene otras connotaciones más siniestras. Bien, no me alargo más. Hemos consumido todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Pues si alguien quiere preguntar algo, a la tarde haremos mesa e intentaremos responder. Muchas gracias.